Vamos a leer el segundo libro de Reyes. Capítulo 4, versículo 15. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 15. ¿Está conmigo? ¿Sí? Leamos entonces la palabra de Dios. Llámala, ordenó Eliseo. Giezi la llamó y ella se detuvo a la puerta. Entonces Eliseo le prometió: el año que viene, por esta fecha, estarás abrazando a un hijo. No, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella. No me engañe usted, no engañe usted a su servidora. Oremos. Padre, esta noche tomamos esta palabra y queremos rogarte, amado Espíritu Santo, que podamos a través de esta palabra, Señor, salir de este lugar convencidos, fortalecidos, animados, apropiarnos de tus promesas. Que esta promesa que recibió aquella mujer sea una promesa, Dios, que mueva nuestro corazón hacia la fe y la convicción. Que podamos, Dios, esta noche tomar esta escritura y podamos abrir nuestro corazón a ella, para que entendamos que tú tienes un tiempo de bendición para nuestra vida. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Creo que una de las cosas que sostiene nuestra vida en los momentos difíciles y complicados son esos momentos precisos donde Dios nos regala una promesa. ¿Usted es una persona que camina bajo promesa del Señor? Le pregunto. ¿Usted es una persona que camina bajo promesa de Dios? ¿Sí o no? Somos un pueblo que no camina bajo la deriva o va bajo a lo que da el diario vivir. Somos un pueblo que camina bajo la poderosa promesa de que ha salido de la boca de Dios para nuestra vida. La promesa de Dios, hermanos, creo que significa lo que sostiene nuestra vida en esos momentos oscuros, en esos momentos difíciles, en esos momentos de angustia. Recordar que tenemos a un Dios que ha abierto su boca y de su boca ha salido promesas a nuestra vida. Aguardamos el cumplimiento de las promesas divinas de Dios. No sé cuánto tiempo ha pasado de ese día glorioso que nuestro corazón se estremeció con esa palabra y esa promesa que recibimos de parte de Dios. No sé si algunos todavía tienen presente ese momento justo cuando recibió esa promesa. Pero la promesa de Dios, hermanos, un día se cumplirá en nuestra vida. En el caso de la mujer, una mujer tsunamita, recibió una promesa de parte del hombre de Dios. Y es que las promesas de Dios, hermanos, no caen del cielo a través del viento. Las promesas de Dios no caen, no vienen a nuestra vida a través de los pajaritos. Por allí un día, hace años, no sé, o meses, un día un presidente dijo: a mí me habló una persona a través de un pájaro. No sé si ustedes se recuerdan quién dijo eso. Pero las promesas de Dios no las vamos a esperar a través de ponernos a observar los pajaritos que están allí o los sopilotes que están allí y ponernos a observar a ver si ellos hablan. Así como le decimos a los periquitos: periquito, hable. Las promesas de Dios no vienen a nuestra vida a través de pajaritos, no vienen a nuestra vida a través del viento.
Las promesas de Dios vienen a nuestra vida a través de hombres, siervos del Señor, mujeres, siervas del Señor. ¿Me está oyendo? Las promesas de Dios, Dios cuando se revelaba en la historia o cuando Dios se muestra en la historia del pueblo de Israel, lo hacía a través de hombres, de mujeres, de profetas, de siervos de Él. Hombres, instrumentos para hablar, para predicar, para anunciar el mensaje de salvación. Dios utilizaba hombres comunes y corrientes en términos humanos y personales, en términos de humanidad, pero que eran hombres poderosos porque eran hombres que habían apartado su vida al servicio del Señor. Ya esta mujer recibe una palabra y la palabra es, y la promesa es, dentro de un año, el año que viene, por esta fecha, estarás abrazando a un hijo. ¿Cuántos de nosotros esta noche tenemos realidades personales difíciles, complicadas? Hay cosas en nuestra vida que, aunque la quisiéramos tener, muchas veces son difíciles y casi imposible de tenerlas en nuestros recursos, en nuestras habilidades y en nuestra destreza. ¿Cuántos de ustedes o yo en lo personal desearíamos tener cosas materiales, quisiéramos tener cosas grandes, pero muchas veces esas cosas para nuestras posibilidades como humanos, como personas, son difíciles alcanzarlas? Hay cosas en la vida que son parte de los adornos, de las bendiciones de Dios, pero también hay cosas que son, o cosas que deseamos y necesitamos y no las podemos tener. Algunos podrán tener recursos, pero podrán carecer de una familia o de la salud de sus hijos. Otros podrán tener recursos, pero con esos recursos no son capaces de cubrir o no son capaces de ser sanados, porque su enfermedad es una enfermedad que no se puede sanar ni siquiera teniendo todo el dinero del mundo. La vida muchas veces es así. Algunos tenemos cosas que otros desearían tener. Y muchas veces lo que hoy tenemos, nosotros no lo valoramos, pero aquellos que no lo tienen, ellos extrañarían o ellos desearían tenerlo y ellos quizás sí lo valoraran. O nosotros podemos fijarnos en la vida de otros y poner nuestra mirada en la vida de ellos y decir, yo quisiera tener la salud que ellos tienen. Este día cuando me dirigí a trabajar, miraba en una esquina cruzarse la calle una señora con su hija. La llevaba hacia la escuela. Pero a diferencia de mi hija, aquella madre llevaba a aquella niña de la mano porque la niña no podía mirar. Y cuando miraba esa escena, yo le decía al Señor en mi interior, Señor, gracias, porque puedo no tener cosas quizás materiales como yo quisiera tenerlas, pero tengo la salud de mi hija. ¿De qué sirve poder tener cosas materiales si hay cosas que con todo el dinero no podemos comprar ni tener? Más creo, hermanos, que sería bueno poder esa noche decirle a Dios gracias por las cosas que tengo, porque otros pueden desear tenerla y no la tienen, y yo las tengo. Piense por un momento qué cosas usted tiene, piénselo. Piense qué cosas para usted pueden ser quizás tan normales como caminar, como ver, como poder escuchar, como poder hablar, como ver a sus hijos correr. Son cosas tan normales y tan naturales para nosotros hoy, pero son una necesidad y son un deseo muy profundo en la vida y en el corazón de tantas personas. Y sabe una cosa, nosotros la tenemos y por eso debemos de aprender a darle gracias a Dios por aquellas cosas que tenemos, hermanos. ¿Está conmigo? Hay cosas que no tenemos, que tenemos y muchas veces no la valoramos. Esta mujer recibe una palabra, pero esa palabra viene
a través de un hombre de Dios. Y como decía al inicio, cuando Dios se revelaba al pueblo, lo hacía a través de hombres, de mujeres, siervos y siervas. Tenemos y podemos hacer un listado de ellos. Tenemos a Abraham, el padre de la fe. Tenemos a Isaac, a Jacob. Tenemos a José cuando subieron a Egipto y cuando ellos estaban allí viviendo, su familia vivía una extrema necesidad de alimentos. Dios mandó adelante a José a preparar un lugar. Un día el faraón, pasaron los años y Faraón oprimió al pueblo de Israel y el Señor levantó a Moisés. Moisés murió y luego el Señor levantó a Josué. Y luego el Señor levantó jueces, reyes, sacerdotes, hombres, mujeres, llenos del poder de Dios, para que fueran instrumentos que llevara dirección para el pueblo de Israel. El profeta del cual hablamos hoy es el profeta Eliseo. Eliseo fue el ayudante personal del profeta Elías. Eliseo consideraba al profeta Elías como su padre. Por eso que cuando Elías sube en el torbellino de fuego y desaparece de la mirada del profeta Eliseo, él utiliza unas palabras. ¿Alguien se recuerda de esas palabras? Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Primero, el profeta asume la paternidad de aquel que había sido su guía. El profeta asume el liderazgo de aquel que había sido la persona que le había metido en ese ambiente o en ese ministerio profético. Y le dice, Padre mío, Padre mío. Pero también reconoce la autoridad de aquel profeta. Y la autoridad que él reconoce es que dice, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Los profetas que Dios levantaba y sigue levantando, porque aún, hermanos, Dios sigue levantando hombres y mujeres que son instrumentos que conducen a su pueblo hacia la victoria. Nosotros, iglesia, tenemos a un profeta de Dios en este lugar que conduce este ministerio hacia la victoria. Así, en muchos otros lugares, Dios sigue levantando hombres para que sigan llevando las riendas, conduzcan a Israel, conduzcan a su pueblo hacia la victoria. Por lo tanto, lo primero que la palabra nos dice esta noche es que cuando Dios nos regala sus buenas promesas, lo hace a través de siervos y de siervas, de profetas, de pastores, de ministros. Dios lo hace a través de hombres, no lo hace a través de cosas superficiales o a través de imágenes o a través de objetos inanimados que podamos ver o pensar. La promesa que esta mujer recibe es una promesa que habla acerca de la realidad de aquella mujer y es una realidad que significa una esterilidad en la vida de aquella mujer. La mujer era estéril. La mujer tenía recursos materiales, pero era estéril. ¿De qué nos sirve, como decía al inicio, afanarnos por las cosas materiales que llegarán a nuestra vida sin duda, pero hay en nuestra vida mucha esterilidad? Somos estéril en muchas áreas de nuestra vida. ¿En qué cosas de su vida, iglesia, esta noche puede decir, me siento estéril, no avanzo, no me reproduzco, no crezco, no me desarrollo en ella? Pues quiero decirte una cosa, que esta noche aquellas cosas o aquella área de tu vida que tú reconoces que es algo infértil en ti, que tú no te puedes reproducir en eso, que los recursos se agotan, que se escasea el alimento y que no alcanzas a ver una salida para ese problema, esta noche Dios tiene una palabra para tu vida y dice, dentro de un año, para esta fecha, ¿se recuerda la promesa que le dio el Señor a Abraham? Fueron exactamente las mismas palabras. Su mujer era estéril.
Ambos eran avanzados de edad. No podían tener hijos. El vientre, la matriz de Sara se había secado. Abraham era ya un hombre anciano, mayor de edad. Era casi imposible creer que aquellos dos ancianitos tendrían la alegría de poder tener entre sus brazos a un hijo heredero de la promesa. Pero aparecen tres enviados del Señor y le dan una promesa a Abraham y le dicen: dentro de un año volveré a verte y para entonces Sara tendrá en sus manos a su hijo. Dios nos da promesas, pero también Dios nos da, hermanos, fechas en las cuales la promesa se cumplirá. La respuesta de Sara fue frente a aquella promesa. Sara se rió, dudando y diciendo: como yo, ya estando estéril, estando ya avanzado de mis años, como yo, teniendo ya muchos años acumulados, tendré la oportunidad y la alegría de poder tener en mis manos a un hijo. Pero el Señor le dijo: aunque te rías, tú lo vas a ver. Porque cuando Dios da una promesa, hermanos, cuando el Señor nos da una palabra, esa palabra y esa promesa un día se cumplirá en nuestra vida. Pero sabe, aquí viene ya nuestra participación como humanos en todo esto que rodea la promesa del Señor. Porque Dios puede darnos promesas, pero para que esa promesa se pueda cumplir y ser poderosa y eficaz en nosotros, nosotros también tenemos que tener ciertas actitudes de cara a esa promesa. Y esa promesa, hermanos, por venir ser una palabra que sale a través de una persona, esa promesa, hermanos, al ser recibida, debemos de llenarnos de gozo, pero también debemos de aprender a valorar a aquella persona que un día nos dio una promesa de parte de Dios. ¿Me está oyendo? Valoramos la promesa, pero muchas veces no valoramos a los que nos dan la promesa. Y esa es una de las grandes tragedias que como pueblo evangélico podemos cometer. Valoramos la promesa, queremos una palabra, amamos la palabra, pero no amamos a aquellos que nos dan la palabra. Queremos recibir esas bendiciones, pero no queremos amar a quien nos puede bendecir. Y es como que nos pusiéramos al nivel de aquellos judíos que se acercaban a Jesús o los líderes del imperio a decirle a Jesús: Jesús, haz un milagro para que creamos. Quiero que hagas un milagro para que podamos creer en ti. La gente anda detrás de milagros, de palabras, de decretos, de promesas, pero muchas veces no somos capaces de valorar a quienes nos dan esa promesa, esa palabra y esa bendición. La mujer de la cual hoy estamos hablando, es una mujer que amaba al portador de la palabra, que amaba al hombre que había llevado sobre su vida muchas bendiciones. Amaba al hombre de Dios. Y amar, hermanos, no es como hoy en día se nos enseña, y hablábamos de eso el día de ayer con los servidores. Hoy en día decimos amar y queremos demostrar el amor a través de las palabras que decimos. Y decimos: te amo. Y la persona que recibe esa palabra dice: hey, de verdad me ama porque me lo está diciendo. Pero muchas veces esas palabras son de mentiras. Y habrán otros que quizás no dicen la palabra te amo muy seguido. Y la mujer quizás le puede decir al hombre: viejo, quizás vos ya no me amás, ¿verdad? ¿Y por qué, vieja? Y digo viejo o vieja no porque estén viejos o viejas de edad, sino que así se hablan muchas veces las parejas, ¿verdad? Los que están casados lo saben, los niños y los jóvenes todavía, pues, quizás no le dice viejo o vieja a la pareja, sino que le dice de otra manera. Usted sabrá eso, ¿verdad? Vos ya no me amás, le dice. ¿Por qué? Porque no me lo decís. Quizás no se lo dice, pero se lo demuestra con acciones que hablan mucho más que 1000 palabras.
¿De qué nos sirve decir yo valoro, yo aprecio al hombre o a la persona que me está dando una palabra si no estoy dispuesto a hacer acciones concretas que vayan y hablen del aprecio que yo tengo para con esa persona? No sirve de nada. Son simple y sencillamente palabras, como dice aquella canción, palabras, palabras y palabras. Son solo palabras. La mujer recibe una promesa del Señor a través del hombre de Dios. Y la recibe esta mujer porque ella apreciaba al hombre de Dios. Y es que si apreciamos, oiga esto, si apreciamos la palabra, también tenemos que apreciar al portador de la palabra. Y si quiere eso, subráyelo y escríbalo allí en su libreta. Si amamos la palabra, tenemos que amar también al portador de la palabra, al que nos da la palabra. Quizás el que nos da la palabra puede ser un hombre, quizás usted puede verlo como una persona que no reúne las condiciones que usted o yo quisiéramos de esa persona. Pero si nos da una palabra del Señor, aprenda a apreciar a esa persona. Quisiéramos que aquel que nos da la palabra sea perfecto. Y perfecto solamente, sobre esta tierra solamente hubo un perfecto. Y es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso ahora está a la diestra del Padre. Murió, fue asesinado, pero resucitó de entre los muertos. Y ahora vive y reina, iglesia. Y está sentado junto al Padre. Dele un aplauso a nuestro amado Señor Jesucristo. Por Él y para Él vivimos. Ahora, mire lo que hizo la mujer. Versículo 8. Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. Ya aquí vemos la primera acción de aquella mujer. Y es que la mujer, cada vez que miraba que el profeta pasaba por su pueblo, la mujer le insistía que se quedara en su casa y pasara a comer. La mujer recibía al profeta, pero no porque el profeta le pedía, sino que ella le insistía. La mujer no esperaba que el profeta se lo pidiera, sino que ella era alguien que estaba dispuesto a rogarle al profeta para que se quedara en la casa. ¿Y cómo alguien puede rogarle a otra persona si no es que realmente le valora y le aprecia? ¿Cómo? Y utilizando la imagen de los novios, ahí andan muchos rogándoles unos a otros. ¿Y por qué le ruega? Quizás porque lo aprecia, quizás porque lo valora. Si fuéramos capaces de apreciar, de valorar de esta manera la palabra, hermanos, esa palabra, hermanos, no solamente desataría sobre nuestra vida las cosas que hoy imaginamos, sino que las cosas que ni siquiera imaginamos. Oiga esto, la mujer recibió una palabra y esa palabra ella ni siquiera se la podía imaginar, ni siquiera se la pidió al profeta. La mujer recibió una palabra. En la mente de la mujer, y ya vamos a leer, era una mujer que tenía recursos materiales, una mujer de muy buena posición, dice la Escritura. Tenía dinero, tenía recursos, tenía estabilidad, tenía quizás prestigio dentro de la sociedad o de la comunidad. Ella ni siquiera se le había ocurrido por su mente pedirle al profeta que le diera una promesa basado a una descendencia. Ella ni siquiera se imaginaba eso, porque sabe una cosa, hermanos. Oiga esto, cuando valoramos las promesas de Dios, Dios nos da promesas aún en aquellas cosas que usted y yo ni siquiera lo imaginamos y ni siquiera se lo estamos pidiendo.
¿Me está oyendo? Cuando valoramos la palabra, cuando valoramos al portador de la palabra, Dios nos bendice dándonos aquellas cosas que ni siquiera se las pedimos. Usted y yo podemos esta noche venir a pedirle cosas que necesitamos o cosas que creemos necesitar, pero Dios nos puede sorprender dándonos una promesa en aquellas cosas que usted y yo ni siquiera se nos cruza por la mente vivir o tener. La mujer le insistía al profeta. La mujer le decía al profeta, pasa a mi casa. Pero no solamente hacía eso la mujer, sino versículo 9. La mujer le dijo a su esposo, mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Y sabe que a ningún otro profeta se utiliza esa expresión en el Antiguo Testamento. Un santo hombre de Dios. En ningún otro lugar lo lee usted. Ni siquiera a Elías, ni siquiera a Moisés, ni a Josué, ni a Abraham, ni a tantos hombres de prestigio, de renombre en el Antiguo Testamento, sino solamente a este, un santo hombre de Dios. Y cuando decimos santo, lo primero que se nos viene a la mente es aquella idea de santidad, de casi un hombre que ya tiene alas para volar. Pero cuando hablamos de santidad, estamos hablando de una persona apartada para servirle a Él. Una persona que ha consagrado su vida al servicio del Señor. Este hombre, dice la mujer, es un hombre consagrado al servicio del Señor. Es un hombre apartado. Es un hombre portador de la palabra. Y yo sé que ese es profeta. Por lo tanto, preparémosle, dice la mujer, hagámosle un versículo 10, un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa y una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. La mujer, el profeta en ningún momento le pide a la mujer que haga algo por él. Pero la mujer, con un corazón lleno de reconocer, con un corazón que valora la palabra y valora al portador de la palabra, está dispuesto a invertir sus recursos para agradar a aquel que es portador de la palabra. Quizás el texto no lo dice, pero la mujer tuvo en algún momento, desde que la mujer expresa su convicción de reconocer que ese es un santo hombre de Dios, la mujer tuvo que tener base suficiente, argumentos para pensar de esa manera. Quizás en los pasajes no lo dicen, pero ¿cuántos otros relatos sucedieron antes que este? ¿Cuánta palabra el hombre le llevó que no está escrita en la Biblia, pero son palabras, relatos que en la mente, en el corazón de la mujer fueron válidos para sostener que aquel hombre era un santo varón del Señor? La Biblia no lo dice, pero en el corazón de la mujer, sin duda alguna, existía esa convicción. Un santo varón del Señor. Y la mujer dice, voy a tomar recursos porque Dios me los ha dado. Y si Dios me los ha dado, debo de agradar a aquellos que me han proporcionado una palabra. Y por lo tanto voy a prepararle mesita. Voy a prepararle un lugar donde comer. No como hoy en día, ¿verdad? Que muchas veces, en vez de que se abra la puerta, las puertas se cierran de las casas. Uy, ahí viene el pastor, cerremos la puerta. Uy, ahí viene el pastor Chicas allá en Apopa. Cerrémosle la puerta, que piense que no hay nadie y apagar la luz, bicho. Ahí viene el líder y quizás vemos la necesidad del líder. Vemos que el líder está viviendo situaciones difíciles y quizás podemos ayudarle y aún así no lo hacemos. ¿Y sabe qué significa eso, hermanos? Por más que querramos llenarnos la boca diciendo que amamos la palabra y amamos al Señor, si no amamos a los portadores de la palabra, si son de verdad palabra de Dios, entonces no amamos la palabra del Señor. Es la verdad.
Esa es la verdad. La mujer le prepara su mesita, su comidita, le prepara una camita, le prepara una mesita con sus velitas ahí para que el hombre pudiera pasar y descansar. Y como todo hombre de Dios, muchas veces esa palabra de hombre de Dios ya la relacionamos con un hombre perfecto. Ya lo pensamos que el hombre es ya un semidios, que es un hombre que está en otro nivel en términos humanos. Pero como hombre de Dios tenía cosas bien raras. Mire, por ejemplo, versículo 11. En cierta ocasión, Eliseo llegó a su cuarto y se acostó. Luego le dijo a su criado Giezi: llama a la señora. El criado así lo hizo y ella se presentó. Entonces Eliseo le dijo a su criado: dile a la señora, te has tomado muchas molestias por nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey, al jefe del ejército a tu favor? Pero ella le respondió: yo vivo segura en medio de mi pueblo. Eliseo le preguntó una vez más a su ayudante: ¿qué puedo hacer por ella? Bueno, contestó el siervo, ella no tiene hijos y su esposo es ya anciano. Usted se fija en el relato. El profeta puede pedirle o puede preguntarle directamente a la mujer, pero no lo hace. Le dice al criado, al ayudante: pregúntale tú. Y los tres estaban cerquita. El hombre de Dios tenía una manera muy particular de ser. Sabe que el profeta Eliseo era un hombre que tenía un carácter muy fuerte. Era un hombre que tenía un carácter duro. Pero tenía un carácter duro, tenía un carácter fuerte, pero aún eso no quitaba que fuera hombre del Señor. El profeta le pide al ayudante y le dice: pregúntale a la mujer, ¿qué puedo hacer yo por ella? Y es que miren, hermanos, cuando nosotros aprendemos a valorar la palabra y al portador de la palabra, ¿sabe qué hace Dios? Dios no espera que nosotros le pidamos. Él nos pregunta: ¿qué puedo hacer por ustedes? Imagínese Dios preguntándonos a nosotros: ¿qué quieres que haga por ti? Así como aquel hombre ciego se puso a gritar con toda su fuerza, y cuando lo pasan al frente de Jesús, el ciego Bartimeo, y lo pasan al frente, Jesús le hace la pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Sabe por qué? Porque Jesús llegó a una conclusión, y la conclusión a la que llegó Jesús fue: este hombre realmente sabe quién soy yo, por eso quiere algo de mí. Y por eso que Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Imagínense cómo es la situación. En vez de que nosotros le pidamos a Dios, Dios nos pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y si Dios te pregunta: ¿qué quieres que haga por ti esta noche? ¿Qué le vas a decir al Señor como respuesta? Pregúntese, piense. ¿Qué quieres que haga por ti, mujer? En el caso de la mujer, el profeta le dice: puedo hablar en bienestar al rey, puedo hablar con el jefe del ejército. Pero la mujer le dice: yo vivo tranquila en mi casa, yo tengo de sobra lo que quiero y lo que necesito. El ayudante le dice: esta mujer tiene todo esto, pero todavía no tiene el privilegio de ser madre. Todavía ella no es completa, no se siente completa. Todavía hay algo que ella no puede comprar con el dinero que posee. Y ahí, hermanos, cuando nuestras fuerzas son y se terminan, allí comienza a obrar el poder del Señor. Ahí comienza Dios a hacer de nosotros cosas maravillosas más allá de las que podemos imaginar o pedir. La mujer le dice al final del 16: no, mi Señor, hombre de Dios, no engañe usted a su servidora. Versículo 17. En efecto, la mujer quedó embarazada y al año siguiente, por esa misma fecha,
dio a luz a un hijo, tal como Eliseo lo había dicho. El niño creció y un día salió a ver a su padre que estaba con los segadores. De pronto exclamó: ¡ay, mi cabeza! Me duele la cabeza. El padre le ordenó a un criado: llévaselo a su madre. El criado lo cargó y se lo llevó a la madre, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora el niño murió. Dios da promesas. Y cuando esa promesa se cumple, hay momentos que sentimos que esa promesa se va muriendo en nuestras manos. Cuando Dios nos da una promesa, nuestro corazón aguarda con fe esa promesa, ¿sí? Y cuando esa promesa se cumple, nuestro corazón se llena de alegría, nuestro corazón se llena de gozo. Si Dios te dijo: yo te voy a bendecir y voy a darte un negocio, y esa promesa un día se cumple y usted ve su negocio, pero de repente usted ve que pasa algo que complica su negocio, usted siente que la promesa se va muriendo. Usted siente que esa promesa se va diluyendo entre sus manos. ¿No le ha pasado eso? Que de repente Dios le dice: haré esto por ti, y de repente eso se cumple en su vida, pero al día siguiente, a los meses o a los años, esa promesa que un día usted recibió, usted comienza a ver que se va marchitando en la vida. ¿Le ha pasado? A la mujer le pasó. Dios le dio una promesa a través del hombre de Dios, la promesa se cumplió y de repente la promesa se fue diluyendo hasta que llegó un momento que la promesa murió. Pero ¿qué reacción tenemos nosotros frente a esa promesa? Frente a esa situación. De dudar, de pensar que no era de Dios aquella palabra, de decir: hey, Dios es injusto, me dio esta bendición y de repente me la quitó. O hemos de ir una vez más a arreglarlo con quien tenemos que arreglarlo, y es con el Señor. Y mire la actitud de la mujer. El versículo 21. Entonces ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta salió. Después llamó a su esposo y le dijo: préstame un criado y a una burra y enseguida vuelvo. Voy deprisa a ver al hombre de Dios. La mujer no corrió a lamentarse. La mujer no corrió a llorar. La mujer fue donde aquel que le había dado la palabra de la promesa. La mujer sabía que en ese lugar, cerca de ella, había un hombre que tenía siempre una palabra del Señor. Y la mujer corrió, puso su hijo en la cama de aquel hombre de Dios, fue a buscarlo y dice más adelante: versículo 28. Señor mío, le reclamó la mujer, ¿acaso yo le pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me engañara? Eliseo le ordenó al criado: arréglate la ropa, toma mi bastón y ponte en camino. Si te encuentras con alguien, ni lo saludes, y si alguien te saluda, no le respondas. Y cuando llegues, coloca el bastón sobre la cara del niño. Así lo hizo el ayudante, pero el ayudante regresó y le dijo: Señor, el niño no despierta. Al final del versículo 31. Versículo 32. Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño boca a boca, ojos a ojos, manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado al otro del cuarto, y luego volvió a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo 7 veces, al cabo de las cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Entonces Eliseo le dijo a Giezi: llama a la señora. Así lo hizo el criado. Cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo: puedes llevarte a tu hijo. Ella entró,
se arrojó a los pies de Eliseo y se postró rostro en tierra. Entonces tomó a su hijo y salió. La mujer fue donde aquel hombre que le había dado una palabra, porque el hombre que le dio la primera palabra también será el hombre que tenga más palabra de Dios para su vida. Y sabe que la historia de esta mujer no termina en estos versículos. Aquella mujer recibió una palabra del profeta y le dijo: vete, porque el Señor ha ordenado que exista una gran sequía sobre la tierra y haya necesidad de alimento sobre ella. La mujer se fue y al cabo de 7 años, como lo dijo el profeta, la mujer regresó, dice la Escritura. Y cuando la mujer regresó, justo en ese momento el rey había llamado al ayudante, a Jesse, y le estaba preguntando sobre las hazañas. ¿Sabe una cosa, hermanos? Si un día nosotros viviéramos menos afanados por las cuestiones personales o familiares o económicas que vivimos, y nos preocupamos más por la palabra, por ser siervos del Señor, por ser instrumentos del Señor, un día usted y yo podemos dejar de vivir, pero las personas seguirán preguntando sobre aquellas cosas que usted hizo en favor de los demás. ¿Me está oyendo? Regresa la mujer y justo en ese momento el rey le estaba preguntando al ayudante sobre las hazañas del profeta. Y cuando la mujer regresa, el ayudante le estaba diciendo justo en ese momento este relato que hoy nosotros hemos leído. Y el rey le dice: le devolveré a esta mujer todo lo que la tierra ha prometido, todo lo que la tierra ha producido. Y así fue. La mujer valoraba y amaba la palabra. El profeta consideraba a Elías como su padre espiritual. Nosotros en esta iglesia tenemos un padre espiritual. Y el padre espiritual de nosotros se llama David Ramos. El pastor esta noche no está con nosotros porque él tuvo que ser operado de emergencia. Tuvo un problema, una complicación, una molestia que venía arrastrando desde el inicio de la semana, y este día por la mañana fue hospitalizado, y justo en este momento, para esta hora más o menos, le habían programado la operación de emergencia. Usted y yo somos el reflejo de su ministerio. Yo en lo personal puedo decirle, estoy aquí no porque sea perfecto. Cuando muchos me dieron la espalda, Él creyó en mí. Y sé que también Él ha creído en muchos de ustedes. A pesar de los errores que cometemos, Él ha seguido creyendo en nosotros, apostándole a nosotros. Cuando comenzamos esta iglesia, cuando comenzó el mover del Espíritu, éramos unos cuantos. Y ahora habemos muchísimos en ese lugar. Los renuevos, cuando arrancamos los renuevos, muchas personas dudaron de los renuevos. Los líderes de aquel entonces no apoyaron al pastor, pero el pastor, siendo llamado por Dios y siendo el hombre de Dios, tomado de una palabra, dijo: démosle, trabajemos. Los renuevos tenemos tantos años de estarlos haciendo y hasta el día de hoy no hemos dejado de hacer ningún solo renuevo y hemos cubierto todas las necesidades. Su vida, su familia, usted como persona ha sido bendecida por la palabra que se ha dado en este lugar. Muchos de nosotros anduviéramos quizás por otros rumbos, pero estamos aquí. Porque si algo podemos decir en este lugar es que Dios da palabra a través de su siervo. Dios da palabra. Y como dice el apóstol Pablo,
Si un día sembré una semilla espiritual, será mucho pedir una cosecha material. La operación costará $3,000. ¿Y quiénes son los que deben de sostener la vida del siervo de Dios? Pues son aquellos que nos hemos visto beneficiados por esa palabra. La mujer le preparó mesa, cama, habitación al profeta. Y Dios le dio mucho más de lo que la mujer podía imaginar y más de lo que ella había pedido. Si usted esta noche reconoce que su padre espiritual un día le dio una palabra fiel y verdadera del Señor, y usted la creyó, y a través de esa palabra usted un día emprendió un negocio, fue bendecido, ha sido prosperado, este es el momento de demostrar que realmente valoramos la palabra y al siervo de Dios. Como decía al inicio, la palabra y el amor o el aprecio no se demuestra con palabras, se demuestra con acciones. Esta noche pudiéramos recoger una ofrenda especial, pero más que recoger una ofrenda especial para pagar los gastos del hospital, hemos de recoger una ofrenda de fe. Si decimos amar la palabra, tenemos que amar a quien nos da la palabra. Ese es un principio en toda la Biblia. Y cuando practicamos este principio, entonces el Señor se vuelve a nosotros con bendiciones que ni siquiera le hemos pedido y con cosas que ni siquiera nos hemos imaginado. Lo que yo soy, en buena parte es por el ministerio de nuestro pastor, del siervo de Dios, que ha dejado sobre esta iglesia llamada Betania, ha llorado por esta iglesia. Quizás usted no ha podido verlo, pero yo sí lo he visto. Lo hemos visto llorar por las necesidades y por los problemas que muchas veces se dan dentro de la iglesia. Pero así como lo hemos visto llorar por su amada iglesia, también lo hemos visto trabajar y luchar. Y nos ha enseñado que debemos de creer en su palabra. Nos ha enseñado que debemos de amar su palabra. Porque la palabra de Dios, hermanos, es la que siempre nos va a sostener. Si hay algo que caracteriza a esta iglesia, es la palabra que se da acá. Pudiera decirle esta noche, recojamos una ofrenda de fe, pero esta noche quiero desafiarles a ustedes, a todos nosotros, a recoger una ofrenda de compromiso. Una ofrenda que demuestre que realmente amamos al siervo de Dios. Una ofrenda que demuestre que realmente valoramos la palabra que se nos da. Para el día de mañana tenemos que reunir esa cantidad para poder sacarlo, poder llevarlo hacia su casa y él guardar reposo. Está de más decir que en este momento él necesita descansar. Creo que él ha formado un equipo de trabajo, tanto como hombres y mujeres, para que estemos justos en este tipo de momentos. Él un día sembró una semilla espiritual en nosotros. Hoy es el momento que él coseche una semilla, una cosecha material.
Por eso que esta noche, antes de orarle al Señor y antes de presentarnos delante de Él y de decirle al Señor, esta palabra que hoy he escuchado, quiero pedirte que se haga realidad en mi vida. Antes de eso, y a las personas que me pueden estar escuchando también por internet, los hermanos que se han ido a otro país arriesgando su propia vida, pero creyendo una palabra que recibieron de parte del siervo, hoy es el tiempo que aprendamos a devolver lo que un día recibimos. Hoy, que es el momento, es donde debemos demostrar que amamos la palabra y amamos al portador de la palabra. Algunos de nosotros en lo que Dios nos ha dado de bendición, hemos ido guardando para darnos nuestros gustos personales. Hay veces guardamos y digo, voy a guardar esto porque quiero ya viene mi cumpleaños, decimos algunos, y quiero irme a un lugar a vacacionar. Y si usted lo ha hecho, es porque Dios lo está dando bendiciones a su vida. Otros tenemos ahí que hemos apartado para ciertas cosas. Pero esta noche, iglesia, es de darle al Señor una ofrenda de hombres y mujeres que valoran la palabra y al portador de la palabra. Y si lo hacemos conforme a la palabra que Dios nos ha dado, Él nos dará mucho más de lo que nosotros le hemos pedido y de lo que nosotros podemos imaginar. Y Él nos dirá, ¿qué quieres que haga por ti? Necesitamos recoger ese dinero para mañana por la mañana. Si alguien esta noche dice, yo no ando en la cantidad que el Señor le está diciendo, pero mañana quiero traerlo, usted lo puede hacer, pero debe de hacerlo por la mañana. Porque a más tardar a mediodía tenemos que cancelar esa cantidad. Si el Señor esa noche le mueve su corazón y dice, de verdad que yo soy el resultado del ministerio del pastor general, y usted quiere sembrar, y usted quiere sembrar lo material porque usted recibió lo espiritual, y usted quiere hacerlo con $300, este es el momento. Y mientras el Señor habla y toca nuestro corazón, le voy a pedir al ministerio musical que nos acompañe. Este es el preciso momento donde tenemos que aprender y debemos de darle a aquel que nos ha dado tantas bendiciones espirituales. Si Dios le pone esta noche en su corazón sembrar esa cantidad de dinero, y quizás usted no lo tiene en ese momento, pero usted lo quiere hacer y lo quiere traer el día de mañana, levante su mano y comprométase delante del Señor. Si usted dice, el Señor me ha bendecido con esto, a través de la vida del pastor. Todos los días jueves siempre cerramos este tiempo pasando al frente y siendo ministrados por la palabra y por el Espíritu. Y siempre salimos de ese lugar recibiendo de Dios a través de Él. Hoy es el momento que nosotros demos de lo que Él nos ha dado a nosotros. Si usted quiere esta noche sembrar $100,
y usted lo tiene en su bolsillo, hágalo, iglesia. Al final esto no es que estemos tratando en sí mismo de cubrir los gastos. Estamos haciendo dos cosas. Estamos valorando la palabra y estamos al mismo tiempo recibiendo bendiciones de Dios. Si usted esta noche dice: quiero sembrar estos $50, puede hacerlo. Y mientras mis hermanos nos dirigen en adoración, usted hable con el Señor. Y este es el momento, iglesia, donde debemos de aprender a valorar al hombre de Dios que ha traído bendiciones espirituales a nuestra vida. Vamos, ¿quiénes? Si usted dice: no lo tengo en ese momento, pero lo voy a dar el día de mañana, póngase de pie como una manera de adquirir ese compromiso con el Señor. El Espíritu de Dios Vamos, iglesia. se mueve en este lugar. El Padre Aquella mujer al verlo fue una mujer que tenía todo lo que ella quisiera, pero no tenía hijos, y el hijo no lo podía comprar con dinero, pero sí lo podía recibir a través de una palabra. Y los que tienen su ofrenda de fe esta noche, puede pasar a depositarla. Vamos, iglesia. ¿Cuántas noches venimos a este lugar angustiados y desesperados? ¿Cuántas noches venimos a este lugar a llorar aquí al frente? Y algunos pensaban y dijeron: si tan siquiera el siervo pusiera sus manos y me diera una palabra, necesito una palabra, necesito una palabra, necesito una palabra, necesito una palabra. Y recibieron una palabra. Este es el tiempo, iglesia. Este es el tiempo de valorar la palabra y el portador de la palabra. Vamos, dígale esto al Señor. Vamos. Este es el momento, iglesia. el Espíritu de Dios Vamos. se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha Vamos. la
quienes el Espíritu le está diciendo? ¿Te recuerdas la noche? ¿Te recuerdas aquel momento que no encontrabas una salida y recibiste una palabra? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda esa noche? ¿Se recuerda aquella angustia que muchos traían un día jueves y recibieron una palabra? Y algunos todavía le escribieron al pastor, ¿qué palabra la que usted me dio? Pues es ahora que él necesita. Es ahora donde debemos de aprender a valorar y amar la palabra y al portador de la palabra. Es justo ahora, iglesia. ¿Quién más? El Espíritu de Dios se mueve libre de este lugar. El Padre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha. Vamos, iglesia. Alguno el Señor le está poniendo en su corazón y le dice: vas a bendecir a mi siervo, porque para eso yo te he bendecido primero a ti. Dios había traído bendiciones materiales para la tsunamita, para que ella cubriera las necesidades materiales del profeta. Y si Dios te ha bendecido, es el tiempo que aprendas a bendecir al que te da su palabra. Es el tiempo que aprendas a valorar al que te da la palabra. Porque si un día perdiéramos esa palabra, perderíamos todo rumbo en nuestra vida. Y si esta noche tú le has traído al Señor para el siervo de Él una ofrenda de fe, la misma pregunta que le hizo el profeta a aquella mujer, y la pregunta es: ¿qué quieres que haga por ti? Y si el Señor conoce tu necesidad, y a pesar de tu necesidad, has traído ofrenda de fe para el siervo del Señor, entonces el Señor te dice: ¿qué quieres que haga por ti, hombre? ¿Qué quieres que haga por ti, mujer? Hay cosas que no se pueden comprar y que no tienen un valor. Puedes comprar algo material, pero no puedes comprar jamás una palabra. Pero el que no la puedas comprar no significa que no la vas a valorar. Un día, un hombre llamado Naamán fue a ver al profeta, al hombre de Dios, y llevaba con él toda clase de regalos, queriendo comprar la palabra. Y el profeta le dice: no. Pero eso no significaba que aquel hombre, después de haberse sanado por la palabra y por la obediencia a esa palabra,
el hombre no quisiera darle al profeta los regalos que él llevaba. ¿Sabe qué nos dice eso? Nos dice que aquel hombre, que ni siquiera era de Israel, valoraba la palabra y valoró el milagro que recibió a través de aquel hombre. Una de las cosas fundamentales en una familia es que el hijo debe de aprender a valorar lo que el padre hace. Y en este lugar existe un padre. Y su padre hoy necesita esa siembra material. Porque Él ya nos dio esa siembra espiritual. Esta noche tómese un tiempo para adorar a Dios antes de retirarnos. Dígale eso al Señor. Tómese un tiempo para adorar al Señor y decirle al Señor: tú en tu palabra esta noche has dicho, dentro de un año pon una fecha del cumplimiento de tus promesas a mi vida. Dígaselo al Señor. Dígaselo a Él. Vamos, iglesia. Vamos, dígaselo a Él. Y me rescataste, creo en ti, aunque el sol sea apagado. Yo sé que tú eres mi luz, sobre mí están tus alas. Tú eres quien me da la fuerza, he creído siempre en ti, aunque el mundo se acabara. Yo creo en tu palabra, yo creo que tú me levantarás, yo creo en tu promesa, creo que tú me levantarás, yo creo. Vamos, iglesia. Cree en su palabra. Tómate de la palabra del Señor. Tómate de la palabra. Esa palabra que un día te sacó de esa crisis que vivías. Esa palabra que un día te sostuvo en el momento más oscuro de tu vida. Esa palabra que trajo sobre tu vida toda clase de bendiciones. Esa palabra sigue siendo fiel y verdadera a tu vida. Esa palabra sigue teniendo poder. Sigue teniendo poder.
Esa palabra sigue siendo eficaz a tu vida. Yo creo en tu venida. Aquella mujer recibió una palabra, la palabra se cumplió, y cuando ella sintió que la promesa se estaba muriendo, se había muerto, ella fue una vez más a buscar la palabra. Corre hacia la palabra, aférrate de la palabra, vive de la palabra, aun cuando sientas que hay cosas en tu vida que se están muriendo, síguete aferrando a su palabra. Aférrate. Padre, esa noche hemos traído delante de ti una cosecha material de todo lo que tú has sembrado a través del hombre de Dios. Como iglesia, Dios, enséñanos a amar tu palabra y amar al portador de la palabra. Enséñanos, Dios, a valorar tu palabra, y enséñanos, Padre, a valorar al que nos da la palabra, al que dirige la obra. Lleva con bien a tu amada iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos bendiga a todos, hermanos. Yo creo en tu palabra. Yo creo que tú me levantarás. Yo creo en tu promesa. Yo creo que Uno, dos. me levantarás. Los hermanos que dicen, o que Dios le puso en su corazón sembrar